Ahora sí, iniciamos con la grabación de la segunda parte del sistema digestivo, en la cual vamos a ver precisamente a el tubo digestivo. El tubo digestivo, que básicamente va desde el esófago hasta el intestino grueso, va a tener cuatro capas, de interior a exterior. Estas capas se llaman respectivamente mucosa, submucosa, muscular externa y dependiendo de qué segmento del tubo digestivo tengamos, la última capa puede ser una capa serosa o puede ser una capa adventicia. La capa mucosa va a tener el epitelio, que siempre, o bueno, no siempre, en la mayor parte de ellos va a ser epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Al ser tejido epitelial, recuerden que va a tener un componente al cual se van a unir, que es la lámina propia. La lámina propia va a estar formada por tejido conjuntivo laxo y aparte va a tener tejido linfoide difuso. Existe una capa muscular dentro de la mucosa que se llama capa muscular de la mucosa, la cual va a estar formada principalmente por un músculo liso en una distribución longitudinal, la cual vamos a ver más adelante cómo se ve. En la submucosa vamos a tener tejido conjuntivo, a diferencia del tejido de la mucosa, el tejido conjuntivo de la submucosa va a ser tejido conjuntivo denso. Vamos a tener tejido linfoide asociado a mucosas y un plexo nervioso. También vamos a tener nervios, particularmente en un plexo. Un plexo es un conjunto de nervios y vasos capilares que se va a llamar plexo submucoso de Meissner. No se confunda porque también tenemos otro plexo, que es un conjunto de nervios y vasos sanguíneos en la siguiente capa, que es la muscular externa. Como en la mucosa teníamos una capa muscular interna, que es la capa muscular de la mucosa, la otra capa se va a llamar muscular externa. Este va a tener principalmente músculo liso en dos disposiciones. Primero va a tener músculo liso en una disposición circular y como está en la parte más interna, este segmento se va a llamar capa circular interna. En medio de las dos capas de músculo liso vamos a tener un plexo, el plexo más importante que se llama plexo de Auerbach, que va a ser el responsable de el peristaltismo y el que va a tener una gran cantidad de neuronas y una gran cantidad de nervios que van a formar nuestro sistema nervioso entérico. Y la capa más externa de la capa muscular externa se va a llamar capa longitudinal externa. La capa serosa o adventicia básicamente va a estar formada por tejido conjuntivo y en el caso particular de la capa serosa va a tener mesotelio. El mesotelio va a estar formado por una capa de epitelio que es epitelio plano simple. El tubo digestivo es hueco de diámetro variable, va a cambiar de diámetro de acuerdo a qué segmento del tubo digestivo sea. Se extiende desde el extremo proximal del esófago y va a terminar en el extremo distal del conducto anal. Posee cuatro capas que nos permitirán estudiarlo, ¿verdad? Que son las capas que mencionamos anteriormente. Ahora, en este esquema vamos a observar las principales características de cada una de las capas de los distintos componentes del tubo digestivo. El tubo digestivo, permítanme mover a algo que aparece en mi pantalla. Muy bien, ahora sí. El tubo digestivo va a estar formado por el esófago, el estómago, los tres componentes del intestino delgado que se llaman respectivamente duodeno, yeyuno e ilio y el intestino grueso que básicamente van a ser todos los componentes del colon, ¿verdad? Los cuales pues van a tener básicamente las mismas estructuras. Como podemos observar, cada una de las capas va a ser distinta en algunos de los segmentos, en cada uno de los componentes de el tubo digestivo, ¿verdad? Particularmente en el esófago, podemos observar que el epitelio carece de unas estructuras que se llaman vellosidades, también carece de unas estructuras que se llaman criptas. El epitelio es epitelio plano estratificado y va a tener glándulas en la mucosa y glándulas en la submucosa.
En cuanto a la capa muscular, pues básicamente esta va a ser la misma en cada uno de los segmentos del tubo digestivo y particularmente el esófago va a tener una capa que se llama capa adventicia, la cual va a estar rodeada de una gran cantidad de tejido adiposo. En el estómago, por debajo de su epitelio, vamos a observar unas estructuras que se llaman criptas. Las criptas son glándulas gástricas donde vamos a encontrar diferentes tipos de células que van a secretar principalmente ácido clorhídrico, así como una gran cantidad de enzimas digestivas. En el intestino delgado vamos a observar unas estructuras bien particulares, las cuales son evaginaciones de mucosa y submucosa, las cuales se llaman vellosidades. No confundan a las vellosidades con las microvellosidades. Las vellosidades son estructuras mucho más grandes, básicamente van a ser evaginaciones de mucosa y submucosa, las cuales van a tener una gran cantidad de células de diferentes tipos. La intención de estas vellosidades es aumentar la superficie de contacto y la superficie de absorción, porque justamente en el intestino delgado es donde se da principalmente un proceso que se llama absorción, la absorción de los nutrientes. Entonces, entre mayor diámetro o mayor superficie de contacto tengamos, pues más eficientemente va a ser este proceso de absorción. Ahora, el duodeno, el yeyuno y el ilion tienen características distintas entre sí, particularmente el ilion va a tener principalmente una función inmunológica en la cual va a tener tejido linfoide asociado a mucosas, el cual conocemos como placas de Peyer, ¿vale? También va a tener criptas, solamente que estas van a ser diferentes a las del estómago, a las criptas que se encuentran en el intestino delgado, va a tener glándulas y se les llama criptas de Lieberkühn. Particularmente en el duodeno, vamos a tener este segmento que viene desde el páncreas y el hígado, que se llama conducto pancreático, por el cual se van a liberar tanto la bilis como las secreciones que vienen desde el páncreas directamente hacia el duodeno. En el intestino grueso ya no vamos a observar vellosidades, pero sí vamos a observar una gran cantidad de glándulas. Entonces, en el intestino grueso, como nosotros vamos a observar, tenemos un montón de glándulas en una mayor proporción que en el intestino delgado y también vamos a tener placas de Peyer, ¿vale? Entonces, esto nada más como una generalidad para que se observen que las distintas capas que se encuentran en los distintos segmentos del tubo digestivo van a tener ciertas diferencias. A continuación, vamos a tocar las características de cada uno de estos segmentos, así como también las estructuras que tienen cada una de sus capas. Entonces, esto es básicamente un corte longitudinal interno de cómo se ven algunas de sus capas, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos observar la primera capa, que es la mucosa, en el esófago, el estómago, el intestino delgado y en el intestino grueso, ya en la parte de la esquina superior izquierda, podemos observar a qué altura se hace el corte. Entonces, aquí tenemos un corte de esófago, de estómago, de intestino delgado, particularmente de la primera sección que se llama duodeno, y de el intestino grueso. Aquí se observa que es justamente en la porción de el colon ascendente. Aquí podemos observar algunas diferencias. Primero vamos a ver su mucosa, que es la capa más interna. En el esófago vamos a ver que el epitelio es diferente. En el estómago vamos a observar de alguna u otra manera las criptas que caracteriza a las glándulas donde se encuentran las células que van a liberar tanto el ácido clorhídrico como las enzimas digestivas. También en el intestino delgado podemos observar las vellosidades, que es lo más característico de el epitelio o de la mucosa del intestino delgado, así como la desembocadura de este conducto, al cual se vierte contenido hacia el intestino, el cual es procedente tanto del hígado como del páncreas. Y por último podemos observar a la capa mucosa del intestino grueso, la cual también tiene estructuras que se llaman criptas, tiene una gran cantidad de glándulas. Bueno, después observamos su submucosa, podemos observar también la capa muscular, que básicamente va a ser muy parecida en cada una de sus estructuras, y particularmente la capa serosa en el estómago
y en el intestino delgado, que se va a caracterizar por tener una estructura que se llama mesenterio, ¿verdad? El mesenterio también tiene epitelio, que es epitelio plano simple. En el esófago no se alcanza a ver aquí, pero tenemos una capa que se llama adventicia, la cual va a estar formada principalmente por tejido adiposo. Muy bien, entonces vamos a iniciar por conocer la estructura del esófago. Aquí podemos observar cada una de las capas del esófago, la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la capa adventicia, que en este caso sí es una capa adventicia porque tiene una gran cantidad de tejido adiposo, ¿verdad? Lo primero que podemos observar es que el epitelio del esófago es parecido al epitelio que nosotros tenemos en la cavidad oral. ¿Por qué? Porque es epitelio plano estratificado sin estrato córneo. También podemos observar que en su submucosa tenemos una gran cantidad de glándulas. Podemos observar la capa muscular, no se observa detalladamente, pero entre medio de las dos capas que forman la capa muscular, la circular y la longitudinal, tenemos el plexo de Auerbach y por último tenemos a la capa adventicia. Aquí nosotros podemos observar ahora un corte transversal del esófago, donde ya habíamos visto un poco de su estructura, a diferencia de la tráquea, que es la estructura aledaña, pero que forma parte del sistema respiratorio. La mucosa no tiene, perdón, el esófago no tiene cartílago alrededor. Podemos observar la mucosa, donde podemos ver que es epitelio plano estratificado. Podemos observar la submucosa en la cual vamos a observar una gran cantidad de glándulas, podemos ver nódulos linfáticos y por debajo de la submucosa una gran capa de músculo liso que es la que va a permitir que se dilate o que se contraiga. Ya por debajo de la muscular externa, que es una de las capas más gruesas, como podemos observar aquí, podemos observar la capa adventicia, que es una capa generalmente delgada, la cual va a estar formada por tejido adiposo. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el estómago. Este se va a extender desde el esófago hasta el duodeno. El epitelio cambia drásticamente en la interacción del estómago con el esófago o del esófago como el estómago, como quieran verlo, particularmente en una porción que se llama cardias, que es la primera porción ascendente desde el estómago, ¿sale? Entonces, el epitelio columnar, acuérdense que es el mismo que el epitelio cilíndrico. Entonces, hay una transición de epitelios desde el esófago hasta el estómago, pasando de epitelio plano estratificado a cilíndrico simple, a esta unión entre el estómago y el esófago que se da en un esfínter que se llama cardias, se le llama unión gastroesofágica. Su principal función va a ser homogenizar y procesar químicamente a los alimentos. Ojo, aquí nunca dice la digestión. Anteriormente, incluso en algunos textos antiguos, van a encontrar que en el estómago ocurre la digestión. Sin embargo, la mayor parte de la digestión va a ocurrir en el intestino delgado, particularmente en la primera porción que se llama duodeno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el estómago? El homogenizado y el procesamiento de los alimentos. Básicamente vamos a disolver lo más que se pueda a los alimentos para que estos generen un compuesto líquido, el cual cuando pase en forma de quimo hacia el intestino delgado, pues sea más fácil absorber sus nutrientes. Anatómicamente se reconocen cuatro regiones en el estómago. Entonces el primer segmento, que justamente va a tener el esfínter que lleva su nombre, se llama cardias. El cardias tiene de 2 a 3 centímetros de ancho y va a rodear la abertura esofágica. La siguiente estructura se llama fondo, la cual se va a proyectar a la izquierda de la abertura del esófago. La siguiente porción se llama cuerpo, de hecho es la porción más grande que tiene nuestro estómago y este va a ser la región central. Y por último tenemos a el antro pilórico, que es justamente donde se va a encontrar un esfínter que también se llama píloro. Entonces, este segmento va a terminar en el orificio gastroduodenal, el cual tiene un esfínter que se llama píloro. Aquí podemos observar el cardias, que es el segmento inicial, el fondo, el cuerpo y el antro, que son las
el antropilórico, que son las distintas estructuras en las cuales se divide el estómago, ¿vale? Pero bueno, eso es anatomía, pues ya lo verán o ya lo vieron más detalladamente cuando vieron anatomía. Aquí podemos observar a sus distintas capas. La primer capa podemos observar que tiene pequeños orificios y esta es la mucosa. La mucosa tiene pequeñas, bueno, no tan pequeñas, pero sí tiene invaginaciones, las cuales se llaman criptas, en las cuales vamos a tener una gran cantidad de células que van a producir moco y ácido clorhídrico, entre otras cosas. Por debajo de la mucosa tenemos a la submucosa, donde vamos a encontrar glándulas de otro tipo, y después tenemos a la capa muscular, en la cual se va a encontrar el músculo liso, que va a ser el responsable de la contracción y dilatación del estómago. Vamos a hablar un poco sobre las glándulas que tiene el estómago, las cuales se llaman glándulas gástricas. Las glándulas gástricas constan de tres regiones, como nosotros podemos observar aquí. La región más externa de la invaginación. Aquí recuerden que una invaginación es una especie de orificio que se da sobre una superficie. Entonces, básicamente nosotros tenemos una depresión o una invaginación desde la superficie y el primer segmento, el más cercano a la superficie, se va a llamar istmo. El siguiente segmento se va a llamar cuello y la parte más interna o la parte más profunda de esta invaginación se va a llamar fondo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el istmo. El istmo va a estar revestido por células que se llaman células mucosas superficiales. Entonces, su principal función de estas células es secretar moco, una gran cantidad de moco para que se puedan recubrir tanto las células como la mucosa del estómago para evitar que se dañen por otro producto que va a producir el estómago que se llama ácido clorhídrico. Aparte de secretar moco, va a secretar una gran cantidad de bicarbonato en este moco, ¿verdad? Este se va a adherir a la superficie de la mucosa gástrica y va a formar una barrera protectora. Inmediatamente después del istmo tenemos una región que se llama cuello. El cuello va a contener células mucosas del cuello, las cuales van a producir moco. Va a contener células madre, las cuales son mitóticamente activas. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente van a tener la capacidad de repoblar ese tejido cuando a ciertas células envejezcan o que se mueran. Va a tener células parietales, las cuales van a ser responsables de secretar dos componentes, el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, que va a ser importante para la absorción de vitamina D. Y también tiene unas células que se llaman células SNET, que son células del sistema neuroendocrino, que cuando veamos fisiología vamos a ver que forman o son un componente bien importante también para los procesos que ocurren en el sistema digestivo. Entonces, las células parietales van a secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco, y las células SNET van a ser de diferentes tipos y básicamente van a secretar hormonas o neurotransmisores. Y por último, tenemos a el cuerpo base o fondo, el cual va a representar la mayor parte de la glándula y va a contener igual células parietales, que como ya habíamos visto anteriormente, van a secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y también va a tener a las células principales, que en inglés es Chiefs, como el equipo de fútbol americano, los Chiefs, los jefes de Kansas City, básicamente son las células jefas, ¿verdad? Las células principales, las cuales van a tener como principal función secretar una estructura que se llama pepsinógeno. El pepsinógeno es una enzima inactiva que necesita que se le haga una decisión o un corte para convertirse en su forma activa, y a todas las enzimas que llevan el sufijo ógeno van a ser simógenos, que son células inactivas que van a necesitar que se les haga un corte o una decisión para poder convertirse en su forma activa. Ya que se les hace ese corte, se convierten a su forma activa y pierden el sufijo ógeno, ¿verdad? Por eso cuando al pepsinógeno, que es inactivo, se le corta por función de otra enzima, se convierte ahora sí en una enzima activa que se llama pepsina.
Y vamos a tener también a las células SNET, de las cuales su secreción va a depender directamente de qué célula sea la que estudiamos. ¿A qué se refiere esto? Que dependiendo del tipo de célula SNET que sea, va a tener la capacidad de secretar serotonina, de secretar péptido P o secretar distintos tipos de neurotransmisores y o hormonas. Vamos a ver la estructura de la célula principal, la cual pues va a tener su lámina basal al ser una célula especialista en secretar simógenos como el pepsinógeno, va a tener una gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso y también una gran cantidad de aparato de Golgi con sus vesículas. Lo que podemos observar es que tiene microvellosidades cerca de la luz intestinal y que va a tener un núcleo más cerca de la lámina basal, por eso decimos que tiene un núcleo parabasal. Estas células, que parece que están heridas, que tienen una cicatriz, van a ser las células parietales. Estos canalículos que nosotros podemos observar aquí van a estar bien delimitados en el interior de la célula y van a ser los canalículos por los cuales va a pasar nada más y nada menos que el ácido clorhídrico. Entonces recuerden que las células parietales van a ser las responsables de secretar ácido clorhídrico, así como factor intrínseco. El ácido clorhídrico se secreta por reacciones que vamos a ver más adelante y el factor intrínseco es una molécula que sirve para la absorción de la vitamina B12. Entonces, todo el ácido clorhídrico que secretan estas células lo van a secretar hacia canalículos que se llaman canalículos intracelulares. Muy bien, entonces esto es fisiología, no lo vamos a ver a grandes rasgos, pero es el proceso por el cual las células parietales van a secretar ácido clorhídrico hacia la luz del estómago. Estas células son únicas en su especie porque van a ser las únicas que tienen una gran capacidad de secretar hacia ácido clorhídrico hacia una estructura. Y esto lo logran a través de una bomba que se llama una bomba hidrógeno ATPasa, la cual va a bombear hidrógeno a la vez que mete potasio hacia la célula. Entonces, cada vez que mete un ion de potasio, va a liberar un ion de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, pues para que esto pase, tiene que haber mucho potasio en el canalículo intracelular. ¿Y cómo logramos una alta concentración de potasio en el canalículo intracelular? Por un canal que siempre se mantiene abierto, que es un canal de potasio, el cual va a liberar el potasio que es ingresado a la célula a partir de una bomba que ya conocemos, que se llama bomba sodio-potasio, la cual va a liberar sodios al ambiente y va a permitir la entrada de potasio al interior de la célula. Por otro lado, va a tener una enzima que se llama carbonato deshidratasa. La carbonato deshidratasa, a partir del agua, va a secretar iones hidrógeno y va a secretar iones hidrógeno. Estos iones hidrógeno con estos iones oxidrilo, perdón, OH es oxidrilo, estos iones oxidrilo, cuando se juntan con el dióxido de carbono, van a formar bicarbonato y este bicarbonato va a salir del estómago, lo cual va a permitir un antiporte con cloro, el cual va a tener un canal que va a permitir que salga hacia el canalículo y en este canalículo, que ya habíamos tenido la liberación de hidrógeno, se va a juntar el hidrógeno con cloro, formando ácido clorhídrico, ¿verdad? Aquí un detalle bastante importante que vamos a ver en fisiología es que por cada ion de cloro que se libera hacia el canalículo, nosotros vamos a liberar un ion de bicarbonato hacia el torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces, esto es algo que va a tener una consecuencia importante en el equilibrio ácido-base. Entonces, cuando nosotros vomitamos mucho, pues esto va a hacer que se genere más ácido clorhídrico y si se genera más ácido clorhídrico, pues vamos a liberar mucho bicarbonato hacia el torrente sanguíneo y eso nos puede generar una alcalosis metabólica, ¿verdad? Pero bueno, esos detalles lo vamos a ver ya que veamos fisiología del sistema renal.
Aquí se ve un esquema de la vida real donde se pueden apreciar los pliegues que van a formar a las criptas en el estómago, así como sus coestructuras, ¿verdad? Aquí tenemos al esófago, tenemos al cardias, que es un esfínter, el primer segmento del estómago que se llama cardias, perdón, el cuerpo, el fondo, el píloro, que es el esfínter que se va a encontrar justamente entre la región pilórica y el primer segmento del intestino delgado que se llama duodeno, ¿vale? Algo importante fisiológicamente es que lo que entre y lo que salga del estómago va a depender de conexiones nerviosas y ciertos estimulantes del músculo liso que permitan que el estómago se contraiga, y cuando el estómago vacía su contenido hacia el intestino delgado, va a generar un proceso que se llama vaciamiento gástrico, ¿verdad? Entonces, ojo, no es un órgano hueco en el cual simplemente, así como se va llenando, se va saliendo, sino que básicamente va a llenarse. Después de que se llena, pues ahora sí va a abrirse el esfínter que se llama píloro para iniciar con el vaciamiento gástrico, para que pase el contenido que cuando llega a el estómago se llama bolo alimenticio, ya que se procesa en el estómago, se llama quimo alimenticio, y ese es justamente el que va a pasar al intestino delgado. Justamente el segmento del cual vamos a hablar a continuación, hasta donde nos dé tiempo, es el intestino delgado. Es el componente más largo del tubo digestivo. Es bastante largo, mide alrededor de 6 metros en una persona que pesa 70 kilos y de unos 70 de estatura, y se divide en tres porciones anatómicas: duodeno, yeyuno e ilio. Es el sitio principal en el que ocurre tanto la digestión como la absorción de los alimentos. El duodeno, yeyuno e ilio, todos tienen función de absorción, pero la absorción se va a dar principalmente en el duodeno, en menor proporción en el yeyuno y en menor proporción todavía en el ilio. En cuanto a su función inmunológica, la mayor cantidad de tejido linfoide y de placas de Peyer las vamos a encontrar en el ilio, ¿verdad? Entonces podemos decir que conforme nosotros avanzamos en el intestino delgado, se va disminuyendo la capacidad absortiva y se va aumentando la función inmunológica del intestino. En el intestino delgado va a ser en el lugar en el que vamos a tener más estructuras del sistema inmune, porque justamente también va a ser una zona en la cual van a entrar un montón de bacterias que vienen desde el exterior, y por eso nuestro sistema inmune ahí va a ser bastante activo para evitar que estas bacterias o estos microorganismos puedan accesar hacia nuestros tejidos y hacia nuestros órganos a partir del intestino delgado, y por eso tenemos una gran cantidad tanto de células como de tejidos del sistema inmune que van a estar en vigilancia continua para evitar que nos produzcan enfermedades. En el intestino delgado y en el estómago también se producen una gran cantidad de hormonas, ¿verdad? Entonces, hormonas como la gastrina, colecistocinina, secretina, péptido inhibidor gástrico y la motilina van a ser hormonas que se van a liberar desde distintos componentes del duodeno, pero también de ciertas células como las células del ilion, células del yeyuno y las células del antro pilórico que se encuentran en el estómago. No lo vamos a hacer tanto énfasis a esta imagen porque esto es más fisiología. Simplemente, aquí lo importante es que sepan que tanto en el intestino delgado como en el estómago, e incluso en menor proporción, pero también en el intestino grueso, nosotros vamos a tener una gran cantidad de células que van a tener la capacidad de secretar hormonas, ¿verdad? Entonces, el estómago, podríamos decir que junto con el intestino, también son órganos endocrinos. Aquí podemos observar algunas de las hormonas que se liberan en los distintos segmentos del tubo digestivo, dentro de las cuales se encuentran la grelina, somatostatina, motilina, péptido gastrointestinal, el péptido dilatador vasoactivo, la secretina, una de las más importantes que se llama colecistocinina y otra que se llama gastrina. No vamos a ver la función de todas, solamente de algunas, particularmente la CCK o colecistocinina. Muy bien.
Histológicamente, en el intestino delgado vamos a tener tres estructuras, las cuales nos van a ayudar a poder ver cuáles son sus funciones. Entonces, tiene pliegues circulares, las cuales se llaman válvulas de Kerckring. Tienen vellosidades, que son evaginaciones digitiformes de la mucosa, y las cuales se van a extender dentro de la luz intestinal, y las especializaciones de membrana, que ya habíamos visto que forman algunas células epiteliales que se llaman microvellosidades. Estas van a proporcionar un aumento en la superficie de la luz intestinal para que se pueda absorber una mayor cantidad de nutrientes, ¿vale? Y ya los pliegues circulares o válvulas de Kerckring van a ser repliegues en forma transversal de la mucosa y de la submucosa que van a rodear a la luz intestinal, ¿vale? Entonces, aquí nosotros podemos observar a los pliegues circulares o válvulas de Kerckring, que son estas estructuras que tenemos aquí, a las cuales también conocemos como plicas circulares. Ya las evaginaciones de submucosa y de mucosa se van a llamar vellosidades. Las vellosidades que nosotros observamos aquí van a tener células epiteliales, las cuales van a tener microvellosidades, ¿verdad? Entonces, las vellosidades y las criptas de Lieberkühn van a ser estructuras que nosotros vamos a tener en la mucosa, que también van a ser evaginaciones de mucosa y submucosa, y por debajo de estas capas vamos a tener a la muscular externa, ¿vale? En este segmento que estoy apuntando con mi cursor es en el que nosotros podemos observar cómo la mucosa que está en azul y la submucosa que está en verde van a tener evaginaciones, las cuales van a dar parte a estas estructuras que se llaman vellosidades. Ahora, las vellosidades van a tener rearreglos circulares dentro del intestino, las cuales se llaman plicas o, bueno, se les dice plicas o válvulas de Kerckring. La mucosa, como habíamos visto anteriormente, va a tener evaginaciones de mucosa que se llaman vellosidades. Por debajo de estas vellosidades vamos a tener capilares, vamos a tener venas, vamos a tener arterias y vamos a tener sistema linfático, ¿verdad? Aquí básicamente vamos a tener un componente importante de la red de vasos linfáticos que se llama vaso acuífero central. Podemos observar en rojo una arteria y podemos observar en azul una vena. Ya alrededor de las vellosidades vamos a observar a las células del tejido epitelial junto con su lámina basal y no observamos detalladamente, pero cada una de estas células va a tener microvellosidades. También en la mucosa vamos a tener las glándulas intestinales que habíamos visto anteriormente, que son invaginaciones de la mucosa del epitelio, que se le conoce como criptas de Lieberkühn. La lámina propia va a estar formada por tejido conjuntivo laxo, tiene nódulos linfáticos, los cuales van a ser más abundantes en el ilion y reciben el nombre de GALT o tejido linfoide asociado a intestino, y también las llamamos placa de Peyer. Inmediatamente después de esta estructura vamos a tener la capa muscular de la mucosa. El epitelio intestinal va a tener una gran diversidad de células, dentro de las cuales podemos nombrar 6 como las más importantes. Las principales van a ser las células epiteliales, que se llaman enterocitos. También va a haber células que van a producir moco, que se llaman células caliciformes, otras células que se llaman células de Paneth, que van a tener una función más inmunológica, las células enteroendocrinas, que van a liberar ciertas hormonas, las células M, que van a ser algo así como células huecas, y pequeñas células que van a ser células madre, las cuales van a ser mitóticamente activas y que van a tener la función de repoblar el epitelio intestinal cuando alguna de estas células envejece o muere, ¿vale? Aquí podemos observar la caricatura de las distintas células, donde las más abundantes y las más importantes van a ser los enterocitos. Podemos observar a las células caliciformes, que se llaman células Goblet en inglés. Podemos observar también aquí a las células Paneth, y aquí vemos una célula neuroendocrina y también una célula madre y una célula M. Vamos a empezar hablando sobre los enterocitos. Los enterocitos son células cilíndricas simples,
altas con un núcleo basal, poseen microvellosidades en su región apical y en conjunto se conocen como células en borde de cepillo o células también con chapa estriada, ¿verdad? Por las microvellosidades que tienen en su cara apical. Como ya habíamos visto en tejido epitelial, estas células se caracterizan por unirse entre sí a las células adyacentes, formando uniones herméticas, las cuales van a ser uniones de tipo ocludens, ¿verdad? Esto va a generar que estas células estén bien pegaditas una con otra, lo cual va a permitir que formen una barrera que impida el paso de microorganismos hacia el tejido conjuntivo adyacente. Van a ser células secretoras que van a producir una gran cantidad de enzimas necesarias para la digestión, pero también van a tener la función de absorber nutrientes desde la luz intestinal y pasarlo hacia el tejido conjuntivo para que posteriormente lleguen al torrente sanguíneo y se distribuyan por cada una de nuestras células, llevando así los nutrientes como la glucosa, como los aminoácidos, como los ácidos grasos a cada una de nuestras células. Esto es fisiología, no lo vamos a ver a detalle, simplemente sepan que en el intestino delgado se va a verter el contenido que viene del páncreas, el cual va a tener un montón de enzimas. Enzimas que generalmente van a ser simógenos, las cuales se van a activar en el intestino delgado, formando enzimas activas como la quimiotripsina, la elastasa, la carboxipeptidasa y la fosfolipasa. ¿Vale? Entonces, estas enzimas van a ser importantes para la ruptura de las proteínas para formar a los distintos aminoácidos que en forma de aminoácidos o de dipéptidos o de tripéptidos van a entrar hacia los enterocitos para que después puedan ser distribuidos hacia el torrente sanguíneo. Recuerden que las principales macromoléculas van a ser, particularmente las que vienen de los alimentos, proteínas, carbohidratos y lípidos. Particularmente la digestión de las proteínas se da por acción de estas proteínas o de estas enzimas que nosotros observamos aquí, tripsina, quimiotripsina, elastasa, carboxipeptidasa y fosfolipasa. En el metabolismo de carbohidratos participan otras enzimas como la lactasa, la dextrinasa, la maltasa y la sacarasa, que en conjunto van a romper los enlaces glucosídicos que se encuentran en los carbohidratos para que se puedan obtener los monosacáridos correspondientes, que son galactosa, glucosa y fructosa. Estos van a pasar hacia el torrente sanguíneo por otros receptores, los cuales pues, más adelante vamos a ver, que se llaman GLUT2. Y podemos observar cómo se da el proceso de digestión y de absorción de algunos de los aminoácidos. Y en cuanto a los lípidos, pues no vemos cómo se da el proceso de digestión, porque básicamente estos tienen un proceso diferente, que es la ruptura del enlace éster a partir de una enzima que se llama esterasa, una lipasa tiene función esterasa, que va a romper el enlace tipo éster entre el ácido graso y el glicerol para que posteriormente tanto el glicerol como los ácidos grasos sean absorbidos. Como son moléculas hidrofóbicas, pues básicamente no van a necesitar ningún receptor para poderse absorber, ¿verdad? Vamos a ver a las otras células que forman parte del intestino. Anteriormente vimos a los enterocitos y ahora vamos a ver a las células caliciformes. Estas son glándulas unicelulares que van a estar dispersas entre las demás células del epitelio intestinal. Para fines prácticos producen moco. Su producto de secreción básicamente es hidrosoluble y se va a perder cuando nosotros teñimos con la técnica de hematoxilina y eosina, por lo cual, pues básicamente solamente vamos a ver células de citoplasma pálido.